Bienvenidos a todos. ¿Fallaste demasiado? ¿Fallaste demasiado? Creo que es una pregunta que todos nos hacemos y quiero empezar desde esta perspectiva. Muchas veces nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados, muchas veces nos llevan a tener pérdidas, pérdidas grandes en la vida que teníamos. Y a veces no necesariamente son pecados y errores, simplemente es la vida que nos ocurre y perdemos cosas también. Pero siempre llevamos ese pensamiento de culpa atrás, que es ¿hice yo algo para merecerme lo que me está ocurriendo? Vamos a tocar ese tema en el contexto de toda la semana que terminamos con la vida de Salomón, con Proverbios, hemos estado leyendo el libro de Reyes, Primera, Segunda de Reyes y Crónicas también. Y acuérdense que yo quiero darle contexto al contenido bíblico para que lo puedan entender, que es algo que a mí me cambió la vida totalmente cuando empecé a leer la Biblia en contexto cronológico, en orden cronológico, con contexto cultural, gramatical de la época. Muy importante. Buenos días, Len, ¿cómo estás? Gusto en saludarte otra vez. Hola, Rayleigh. ¿Fallaste demasiado? Quizás como resultado de esa falla o de esos errores que has tenido, has experimentado pérdidas. Pérdidas en alguna relación, en tu salud, en tus finanzas, en prestigio que tenías, en reputación, en alguna posición que tenías, en estatus, en importancia, en estabilidad y aún en inocencia. Recuerden que cuando Dios creó el jardín del Edén y nos creó a su imagen y semejanza libres, Él puso el árbol del conocimiento del bien y el mal en medio, en medio del jardín. Y una vez tenía mi concuño, no mi concuño, sí, mi concuño me estaba preguntando una vez, ¿por qué si Dios sabía que nosotros podíamos ser tentados, por qué puso el árbol del conocimiento del bien y el mal en el jardín? Porque si no lo hubiera puesto ahí, eso hubiera significado que éramos robots. Y él no quería robots, él quería seres humanos hechos a su imagen y semejanza, con libre albedrío, con la capacidad de tener pensamientos y emociones para poder tener una relación real con nosotros. Y fue la razón por la que creó la posibilidad y el riesgo de el bien y el mal. Y es la razón. Y cuando Adán y Eva decidieron probar ese conocimiento, experimentaron lo que era en persona propia, sin la perspectiva divina, el pecado y perdieron su inocencia. Y quizás a ti te ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí también, por cruzar diferentes líneas en nuestra vida, cruzamos la raya y empezamos a experimentar la pérdida de nuestra inocencia. Y eso nos trae tormento, se lleva nuestra paz y empezamos a vivir con remordimiento y con ojalá no hubiera hecho nunca eso. Gatito Malo, ¿cómo estás? Saludos en YouTube. Saludos, gracias por conectarse. Olivia, hola, ¿cómo estás? Ok, voy a empezar con estas son las notas del episodio de que va a salir o más tarde hoy, en la noche probablemente, o mañana en la mañana. Y es el 175, se llama ¿Y si no vuelve? ¿Y si no vuelve? ¿Te ha pasado que pierdes algo y durante semanas o meses solo piensas en una cosa? Volver atrás, volver a como era todo antes. Y eso me ha pasado a mí este año. Y como les comentaba, a veces nos ocurre por pecados que cometemos, por errores que cometemos, o simplemente por cosas que nos ocurren que no tuvieron nada que ver con decisiones que hemos tomado. Simplemente es la vida en la que vivimos. Y en el contexto que estamos viendo esto, estamos viendo que el rey David le entrega el reino a Salomón, el rey David lleno de pecados, lleno de errores, pero cada que se caía se levantaba hacia Dios, caminando hacia Dios. Por eso Dios dijo que él tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Su hijo Salomón recibe sabiduría, que en el hebreo quiere decir un corazón escuchador. Y Dios dice, por cuanto me pediste sabiduría y no riquezas ni victoria sobre tus enemigos, te voy a dar las dos cosas. Te voy a dar prosperidad, te voy a dar paz y aparte te voy a dar sabiduría. Y vemos que inicialmente Salomón empieza viviendo con sabiduría, pero después vemos que su corazón empieza a inclinarse al egoísmo. Empieza a romper varias reglas, empieza a tener mucha riqueza, muchos caballos, un gran ejército que Dios les dijo que no lo tuvieran, porque él se iba a encargar de proteger a la nación de Israel. Y también les dijo que no tuvieran muchas mujeres.
Sin embargo, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Si eres un hombre, imagínate eso. Quizás has tenido fantasías tú sexuales algún día de que, imagínate ser el rey Salomón, o sea, una mujer diferente, de las más hermosas de todo el reino, vírgenes, y no repetía en 3 años si hubiera tenido relaciones con cada una de ellas un día por 3 años. Y sin embargo, dice la Biblia que Dios les dijo, no hagas eso, porque es lo que hacían los reyes alrededor de donde ellos vivían. Porque las mujeres que no me conocen a mí te apartarán tu corazón de mí. Sin embargo, Salomón, al igual que su padre David, lo hizo. Acuérdense que cuando la Biblia nos narra algo, no quiere decir que Dios esté aprobándolo, simplemente nos está brutalmente, crudamente dándonos la verdad de lo que ocurrió. Hola Viri, buenos días. Hola güera, ¿cómo estás? Ariselda, ¿cómo estás? Bueno, muchas veces nos preguntamos si ya fallamos demasiado o nos preguntamos si Dios nos abandonó porque nos están ocurriendo cosas que quisiéramos que no nos hubieran ocurrido. Hola Nassim, ¿cómo estás? Hasta YouTube. Saludos. Ok, este año me ha pasado algo que ha sido muy difícil porque como ustedes saben, muchos de ustedes saben que mi esposa Pamela está luchando con cáncer. Recibimos un diagnóstico de cáncer hace casi 3 meses ya y una de las cosas que más extraño es algo que antes parecía tan sencillo y era ir al gimnasio juntos, compartir esa parte de nuestra vida. Hoy su cuerpo de ella no puede hacer lo que el mío sí puede y ahora voy al gimnasio solo. Extraño esos momentos, claro que quisiera recuperarlos, pero Dios nos está enseñando algo en este momento. Seguimos pidiendo sanidad total. De hecho, esta semana le hicieron un escaneo total de su cuerpo y tenemos una cita con el doctor el próximo martes. Oren por Pamela, por favor, para ver si ya no hay rastro de cáncer en su cuerpo y puede parar los tratamientos de quimioterapia. Y en ese caso quizás van a hacer una cirugía para hacerle una histerectomía o continuar otros 3 procedimientos. El procedimiento de la quimioterapia ha sido, aunque está terminando con el cáncer, sus números están bajando, pero afecta muchísimo su cuerpo porque destruye células que aunque el cuerpo trata de reproducirlas, no puede en su totalidad. Entonces estoy en un periodo frágil para mí en este momento que ha sido difícil, pero lo llevamos con Dios todos los días. Pero a la vez nos está ayudando a unirnos uno al otro de una forma que antes no lo estábamos, porque estamos llevando cargas juntos que son difíciles de llevar. Pero nos está enseñando también Dios algo, a depender menos de lo que podíamos hacer juntos y más a caminar con Él, porque hay pérdidas que Dios no desperdicia, sino las usa para acercarnos más a Él. Y eso vemos en este episodio 175 en Segunda de Crónicas del capítulo 10 al 12, si estás leyendo esto con nosotros. Roboam, el hijo de Salomón, vemos que se portó de forma no muy sensata. Los líderes vinieron a decirle, especialmente los líderes del norte, recuerda que eran 12 tribus, la tribu de Judá, Benjamín, los levitas estaban en el sur, pero en el norte estaban las otras 10 tribus. Vinieron los representantes de esas 10 tribus a hablar con el hijo de Salomón, a decirles, oye, cuando tu papá construyó no solamente el templo, sino su casa, que se tardó mucho más tiempo en construir su propio palacio que el templo de Dios, él nos cargó la mano, durísimo. Bájanos la carga y te vamos a servir. Fue con sus consejeros ancianos y le dijeron, tiene mucha razón la gente en decirte todo eso. Baja la carga, sírvelos y ellos te servirán a ti. Fíjate, desde esos días, los principios de el liderazgo por servidumbre no los había inventado John Maxwell, los inventó Dios y viene en la Biblia. El siervo más grande de todos es Dios mismo, que vino a dar su vida por nosotros. Al crear todo perfecto para nosotros, aunque nosotros los obedecimos, el siervo número uno por excelencia es Dios. Y esa es la mentira más grande que el enemigo quiere que creamos. Y la gente que está más herida, que yo en realidad no creo que hay ateos, sino hay agnósticos, porque están muy heridos, porque están creyendo en una caricatura de un Dios cruel, autoritario, como las autoridades abusivas que han tenido en esta vida, probablemente nuestros padres que nos fallaron, u otras autoridades que has tenido, que estás en una iglesia demasiado autoritaria y demasiado con líderes abusivos, te hicieron pensar que Dios es así, pero Dios no es así. Entonces, desde esos días, esos ancianos sabios le estaban diciendo a Roboam, escucha lo que te están diciendo,
sírvelos y esa gente te servirá para siempre. Sin embargo, el tonto de Roboam fue con sus amigos jóvenes que crecieron en el palacio, llenos de entitlement, de malagradecimiento y falta de perspectiva, como pasa mucho con muchas generaciones hoy en día, que dan todo por sentado, no lo aprecian, y le dijeron, dile a esas tribus lo siguiente, que mi dedo chiquito va a ser más pesado que la cintura de mi padre. Si mi padre los azotó con látigos, yo los voy a azotar con escorpiones. Y fueron a decirle esas nuevas. ¿Y qué ocurrió? Que los líderes de la tribu del norte dijeron, ah, sí, muy bien, pues no estamos bajo tu autoridad jamás. Nos vamos a hacer una separación civil, arriesgándonos a una guerra civil. Y en ese momento se separa, ojo, muy importante en el Antiguo Testamento, el reino del norte y el reino del sur. Desde ahora en adelante, las 10 tribus del norte se le conoce como el reino de Israel. Y las 2 tribus del sur, Judá, Benjamín y los levitas, que vamos a ver cómo vienen a unirse a ellos, se le conoce como el reino de Judá. ¿Ok? Muy importante, el reino de Israel va a tener 20 reyes y el reino de Judá, el reino del sur, va a tener 20 reyes. 20 en el norte, 20 en el sur. Los 20 del norte todos los reyes van a ser malvados, se van a alejar de Dios. Y los reyes del sur en su mayoría van a ser malvados, pero unos cuantos van a ser buenos. Y eso es muy importante que lo recordemos de ahora en adelante. Vamos a continuar. ¿Qué pasa aquí entonces? Roboam acaba de perder casi todo. 10 tribus, gran parte del reino, su influencia, su estabilidad, y hace exactamente lo que cualquiera de nosotros habría hecho. Reúne 180,000 soldados para recuperar lo perdido, para hacer una guerra civil y volver a someter por la fuerza al reino del norte. Pero entonces Dios habla y le dice a través de un profeta, no suban a pelear contra sus hermanos, porque eso viene de mí. Imagínate escuchar eso. Acabas de perder la mayor parte de tu reino, siendo que Salomón era tu papá y era el rey con más poder en toda la historia de Israel, con mayor éxito, mayor riqueza y mayor paz. Y Dios le dice, no luches por recuperarlo, porque hay pérdidas que no se atraviesan peleando, o sea, solo pueden atravesarse confiando. Y hoy veremos 3 cosas. Número 1, cómo una pérdida revela dónde estaba realmente tu seguridad, tu corazón. Número 2, por qué nuestra primera reacción suele empeorar las cosas. Y tercero, cómo Dios puede usar aquello que jamás habríamos escogido para formar nuestro corazón. Ok, antes de entrar, quiero comentarles que todos son bienvenidos. Si no estás de acuerdo conmigo, eres bienvenido. Especialmente si eres agnóstico, ateo, te invito a que tengamos un diálogo. En cualquier momento de mi mensaje yo estoy dispuesto a tener una conversación contigo, siempre y cuando estés dispuesto a tener una conversación adulta y no infantil. Si vienes aquí a hacer trolling y poner comentarios nada más, distraer gente, no vamos a hacerte caso, voy a tener que bloquearte, ¿ok? Pero si quieres tener una plática constructiva, adelante. ¿Okay? De hecho, la razón por la que estoy haciendo este estudio cronológico de la Biblia en este 2026 es porque quiero echar un cimiento y el año que viene quiero darle más énfasis a la apologética. Quiero apoyar a todos los que son cristianos a que entiendan con su intelecto, con su pensamiento, por qué el cristianismo es la forma más inteligente de cosmovisión, de llevar tu vida. Y quiero tener conversaciones inteligentes, respetuosas, con personas que no están de acuerdo conmigo, ¿ok? Pero ahorita quiero terminar ese tema. Adelante con cualquier pregunta que tengan o comentario. Número 1, la pérdida revela dónde está descansando tu seguridad. Hay una frase famosa de cuando ocurrió los acontecimientos del Apolo 13, que fue al espacio. Hubo una explosión en esa aeronave. Después de la explosión, la nave quedó casi sin energía, sin suficiente oxígeno, con muy pocas probabilidades de regresar. En el centro de control entendieron algo. Si seguían obsesionados con recuperar lo que ya habían perdido, no sé si tú has dicho eso alguna vez, ¡no puede ser! ¿Qué hice? Quiero regresar a los buenos días y no puede regresar. Si ellos hubieran hecho eso, los astronautas morirían. Así que cambiaron la pregunta. Ya no era cómo recuperamos lo perdido, sino ahora es
¿Qué tenemos todavía para seguir adelante? Ese cambio de perspectiva salvó la misión. Roboam todavía no entiende eso, solo piensa en recuperar el reino. Pero Dios quiere mostrarle que el verdadero problema no empezó cuando perdió 10 tribus. Empezó cuando dejó de depender de él. Segunda de Crónicas añade un detalle que Reyes apenas menciona. Los levitas abandonan sus ciudades en el reino del norte. ¿Por qué? Porque Jeroboam rechazó el sacerdocio establecido por Dios. Lo que hizo Jeroboam, le dio miedo diciendo, ¿qué vamos a hacer? Porque ya me separé del reino del sur, pero ahora la gente son israelitas y van a querer ir a celebrar los festivales anuales varias veces al año al reino del sur. Y cuando vayan allá, va a haber el riesgo de que me abandonen y se vayan para allá. Ya sé qué voy a hacer. Voy a establecer unos altares en la ciudad de Dan y de Betel, con becerros de oro, con dioses que recuerden que simbolizaban a los Elohim, a seres celestiales reales que se manifestaban de forma sobrenatural. Esta gente no era tonta ni primitiva, sino que había manifestaciones reales. Así como la gente idolatra hoy a gente con mucho poder, desde Lionel Messi hasta su equipo de fútbol, hasta Jeff Bezos, el dueño de Amazon, Elon Musk, el dueño de SpaceX, etc. Gente que son bellísimas en sus cuerpos o muy poderosas o políticos. De la misma forma que lo hacemos hoy, que idolatramos el poder, la riqueza y la belleza, lo hacían antes. La gente de aquel entonces, el reino de Israel, decidió decir, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. No tienen que ir al sur ya, aquí están sus meros dioses. Y al hacer eso, derrumbaron los cimientos del reino del norte de Israel. Les voy a dar un adelanto. Las famosas 10 tribus perdidas de Israel, que dicen la gente, las tribus que se perdieron, son del reino del norte. Cuando después vino el imperio de Asiria a capturar a las tribus del norte y se mezclaron con la gente que hoy en día sería Irak y toda la gente del norte de Israel, se mezclaron con ellos y después se convirtieron en los samaritanos, que eran rechazados por los judíos del sur. Se mezclaron y esas tribus desaparecieron para siempre. Desaparecieron culturalmente, entre comillas, porque derrumbaron los cimientos del pueblo de Israel. El pueblo de Judá, que fue llevado al exilio años después, algunas décadas después, por los babilonios, mantuvieron esos cimientos, y cuando regresaron, que el rey de Persia, los persas, el reino de Irán, son amigos de los israelitas, ojo, políticamente hablando, es importante saberlo, y cuando regresaron a fundar otra vez el templo, que fue al que vino Jesús después, volvieron a echar el cimiento. Y los historiadores y arqueólogos nos muestran hoy en día que no hay vestigios de idolatría en el pueblo de Judá, que fue el Israel moderno, después del exilio. El exilio los curó de la idolatría. Pero el reino del norte, que derrumbó esos cimientos, desapareció para siempre. Muy importante. Entonces Jeroboam rechazó el sacerdocio establecido por Dios y nombró sacerdotes de cualquier tribu. Inventó un sistema religioso mezclado con algo de verdad, como nos pasa hoy en día en nuestras culturas hispanas. No solamente en Latinoamérica, sino también en España. Yo he viajado a España y he sido partícipe observando cómo celebran algunos festivales culturales en diferentes partes de España, súper supersticiosos. Y eso nos ocurre a nosotros en las culturas latinoamericanas. Yo crecí en México y mezclamos la verdad de la Biblia, del cristianismo, con prácticas paganas de las civilizaciones indígenas que teníamos aquí antes. Y también con prácticas paganas que vienen desde el Islam. El Islam vino unos 600, 700 años después de Jesús y es una secta del judaísmo. Entonces lo mismo hizo Jeroboam aquí. Aunque Dios le había dicho a Jeroboam, los estoy dividiendo porque es juicio, es disciplina que viene de mi mano. Si tú me sirves, yo te voy a bendecir tanto como bendije a David y a Salomón. Pero si tú me abandonas, te voy a tener que sacrificar a ti también, te voy a tener que disciplinar para que vuelvas a mí si respondes a esa disciplina. Hola Fernanda, saludos, soy católica, bienvenida Fernanda, bienvenida también en YouTube. Gabriel, bienvenido, saludos a todos.
Ok, entonces inventó un sistema religioso mezclando algo de verdad con mentira, incluso promovió prácticas idólatras que la Biblia relaciona con la adoración a seres espirituales rebeldes, los Elohim, los hijos de Dios, de los que nos habla Salmo 82, por ejemplo, y Deuteronomio 32. Los levitas lo perdieron todo, sus casas, sus tierras, su estabilidad, pero prefirieron perder comodidad antes que perder fidelidad, y durante 3 años se dejaron el reino del norte y se fueron a vivir todos al reino del sur para apoyar espiritualmente a Judá, porque ellos entendían el llamado que tenían de Dios. Hasta que Roboam se sintió fuerte. Jeroboam en el norte, Roboam en el sur. Y Roboam en el sur, cuando le empezaron a ir bien las cosas, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Cuando le empezaron a ir bien las cosas, se empezó a alejar de Dios. Y así nos pasa a todos, a ti y a mí. Nos empiezan a ir bien las cosas y empezamos a creernos mucho. Empezamos a creernos autónomos, independientes, que todo lo podemos. Te estoy hablando a ti que te va bien económicamente, que tienes salud, que incluso si eres cristiano o católico, lo que sea, y te está yendo bien en tu ministerio o en tu trabajo o en tu negocio. Mucho cuidado que no te hagas mal agradecido y se aleje tu corazón de Dios, porque el peor pecado de todos, el primer pecado del universo, es el orgullo. Es el orgullo. Adri dice, buenos días, es la primera vez que veo este live. ¿A qué hora inician y qué días? Todos los sábados a las 10 a.m. hora centro de Estados Unidos, que son las 9 a.m. de centro de México en este momento. Y todo se está guardando, estos lives los guardo en la lista de reproducción que se llama Lives en mi canal de YouTube. Búsquenme ahí en Después de Morir. La O tiene un 0 y número 1 al final. Y en mis redes, despuesdemorir.com, ahí están todas las redes. Y entonces el texto dice algo impresionante. Cuando Roboam se hizo fuerte, abandonó la ley del Señor. Y aquí todos nos convertimos en fariseos. De nada, Adri. Todos decimos, ay, pero ¿cómo se le ocurre? ¡Qué bárbaro! No te hagas, eres igual que yo. Somos igual. La Biblia fue escrita para que nos viéramos en un espejo ahí reflejados. Como dice un maestro muy sabio, tú lees la Biblia y la Biblia acaba leyéndote a ti. Y esto fue lo que le pasó aquí a Roboam. Creyó que ya no necesitaba depender de Dios, y existe un fenómeno bien conocido en psicología. Después de una larga temporada de éxito, las personas suelen sobreestimar cuánto control tienen sobre su vida. Confunden bendición con autosuficiencia y dejan de pedir ayuda, y eso nos puede pasarnos con Dios. Mientras sentimos necesidad, ¡ay, Señor, ayúdame! Viri dice, tan difícil levantarnos de esas caídas. Correcto. Ayúdame, Señor. Oramos, buscamos, dependemos, pero cuando todo parece estable, es fácil empezar a vivir como si Dios fuera opcional. Cuando tu ingreso es estable, cuando tienes seguro médico, cuando tu salud está bien ahí, tu cuenta bancaria está perfecta, cuando tu posición en la iglesia está excelente y dices, ay, gracias, Señor. Y cuando escuchas a los predicadores falsos de la prosperidad que te dicen que si estás bien, Dios te debe estar bendiciendo. Soy fuerte, rico y feliz. Mucho cuidado, porque esa doctrina no viene de la Biblia. Pero cuando llega la necesidad, muchas veces eso nos trae de rodillas y nos humilla otra vez y nos recuerda lo pequeño y lo finito que somos y lo grande y amoroso que es Dios. Y acuérdate algo muy importante. No nos cuesta trabajo pensar que Dios es grande, poderoso, omnipresente, omnipotente, omnisciente, infinito. No tenemos problema los cristianos en concebir eso. Pero sí tenemos un problema creyendo en las cualidades morales o incomunicables de Dios, como dicen los teólogos, en creer que Dios es misericordioso, amoroso, paciente, compasivo, que nunca te deja. Y ¿sabes qué? Esa es la verdad, que vamos a la mitad de este episodio, de este live, que quiero que te acuerdes para siempre. Si no me has escuchado nada más de lo que te dije y escuchas esta parte, escúchame bien. Especialmente cuando fallas, especialmente cuando sientes que Dios está lejos, es cuando Dios está más cerca. Es cuando Dios se acerca. Porque dice en el Nuevo Testamento, porque cuando aún éramos pecadores, Jesús dio su vida por nosotros. Alguien dará su vida por alguien muy bueno, pero ¿quién la dará por alguien malo?
Pero en esto demostró su amor Dios por nosotros, que cuando éramos pecadores, lo peor de lo peor, en el peor de tus pecados, en el peor de tus arranques y de tus rebeliones, es cuando Dios está más cerca tratando de atraerte hacia Él. Y si era quebrándote, a veces va a ser quebrándote, papá, porque Dios te ama. Si ya lo conoces, es tu papá. Y es un papá amoroso, pero es un papá que disciplina también, porque la disciplina es una expresión del amor. Yo tengo 6 hijos con mi esposa y hemos experimentado, 1 adoptado y 5 biológicos, que la disciplina es una expresión del amor. La justicia es una expresión del amor. La justicia de Dios es una expresión del amor. Entonces apareció Sisac, rey de Egipto. Y aquí conviene aclarar un error frecuente. Algunos leen este capítulo cuando llega a Egipto y empieza a invadir a Israel y al reino del sur, y empieza a capturarlos y a llevárselos y a robarles cosas del templo y a saquearlos. Dice Flor: siento a Dios muy cerca, que me ha ayudado muchísimo, pero aún siento tristeza. La tristeza es buena. Acabamos de ver en el libro de Eclesiastés que el predicador, el maestro en Eclesiastés, nos dice: 1000 veces un funeral que una fiesta. 1000 veces una dosis de realidad que te hace sobrio, que la embriaguez de la Copa Mundial, que nos encanta ver. ¡Qué diversión! Somos latinos, somos hispanos, nos encanta divertirnos, nos encanta bailar, nos encanta cantar. A mí me encanta todo este ambiente, aunque pierda México eventualmente, por muchas razones a las que no voy a entrar en ese momento. Pero ¿sabes qué? 1000 veces estar en la sobriedad de la tristeza que te despierta y te sensibiliza a Dios. Entonces, hay un anacronismo muy común aquí. Recuerda que el anacronismo es tratar de ponerte unos lentes de la actualidad para interpretar algo del pasado. No puedes hacer eso. Tienes que ponerte los lentes de la cultura y el contexto histórico, cultural y gramatical que nos dice la Biblia para entender esa realidad y interpretar la Biblia correctamente. Un anacronismo concluye frecuentemente que todo sufrimiento es castigo de Dios. Es que te está castigando Dios. Jamás digas eso a nadie. Eso es lo que le dijeron los amigos de Job a Job. Y Dios los reprendió después. Porque básicamente no sabían, no entendían lo que estaba ocurriendo. Y muchas veces no entendemos lo que nos ocurre. Entonces nunca juzgues de esa forma, porque no sabemos todo, solo Dios sabe. En este caso específico, el profeta Semaías interpreta la invasión como consecuencia de la infidelidad nacional del reino de Judá. Pero la Biblia también presenta casos como Job o el ciego de nacimiento en el Nuevo Testamento, donde el sufrimiento tenía otro propósito. No podemos convertir un episodio histórico particular en una regla para explicar todas las tragedias. Sin embargo, sí hay una verdad permanente. Cuando reemplazamos a Dios, siempre terminamos perdiendo algo, porque toda idolatría termina cobrando un precio. Recuerda que la idolatría es reemplazar a Dios con algo. Con algo. En el Antiguo Testamento había manifestaciones sobrenaturales de los hijos de Dios, los Elohim, de seres sobrenaturales que aún siguen hoy en día, y hay manifestaciones de ellos en diferentes lugares, y tenemos que tener mucho cuidado y mucho respeto. Y la Biblia nos dice que no nos metamos en ese reino espiritual. Pero hoy en día tenemos otros ídolos que están definidos en el Nuevo Testamento con la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y la vanagloria de la vida. El creerte mucho, el tener estatus, el tener poder, el tener posición, el tener influencia, ser influencer en las redes sociales, el que te alaben mucho como líder, aún como líder en un ministerio, o tener poder económico o placer. Y mucho cuidado, si están tomando el lugar de Dios, ten cuidado, porque te puedes estar perdiendo si no conoces a Dios, o si eres su hijo y su hija, Dios te va a disciplinar porque te ama, para que regreses. Por encima de ir a templos y a iglesias. Correcto, correcto. Hola, Adler, ¿cómo estás? Ok. Segundo, punto número 2. Nuestra primera reacción es pelear para recuperar lo perdido. Roboam ya tenía preparado un ejército de 180,000 hombres. Las espadas estaban listas, todo estaba preparado para una guerra civil contra el reino del norte. Entonces Dios habla: regresen todos a sus casas. Y sorprendentemente Roboam obedece. El que falló.
aunque dividió el reino, se lo quitó, le quitó. Imagínate que tú trabajas para Amazon y un día llega un profeta y arranca un pedazo agarra una caja de Amazon y rompe 10 pedacitos, y lo rompen 12 pedazos toda la caja y te da 10 pedazos a ti, 2 pedazos a ti, y se queda con 10 pedazos. Y te dice, te vas a quedar con 2 pedacitos para Jeff Bezos, y los 10 pedazos te los da a ti, y tú vas a ser el dueño de Amazon. Eso le pasó a Jeroboam. Y Roboam, que eso le ocurrió, obedece. Y cuando eso ocurre, Dios tiene misericordia. En cuanto inclinamos nuestro corazón a Dios, en cuanto nuestro corazón se abre y se humilla ante Dios, recuerda que Dios es la persona más sensible de todo el universo. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Capacidad de albedrío intelectual, capacidad emocional. La persona más sensible y más inteligente es Dios. Entonces, cuando tú respondes, Dios jamás es más duro de lo que tiene que ser. Es perfectamente justo, pero si tú ya aceptaste el sacrificio de Jesús por todos sus pecados, lo que Dios quiere es atraerte hacia Él inmediatamente. Berito dice, ayer veía un debate entre ateos y cristianos, pero ellos toman un versículo literalmente y no leen. Correcto. Es muy importante leer la Biblia en contexto. La lujuria y el orgullo es lo peor. El orgullo es lo peor. Es peor que la lujuria. Ahí te va. Todos los que me están viendo, todos los que están escuchando esto, tú caes dentro de una de 2 categorías. Hay gente que tiende al legalismo y hay gente que tiende a la lujuria. La gente que tiende al legalismo siempre andan ofendidos de que, ay no, yo no sé cómo pudo esa persona hacer eso. Yo jamás lo hubiera hecho. Y a ese tipo de persona, a ese tipo de fariseo, Jesús le dijo, esa persona que estaba, cuando contó la parábola, había un recaudador de impuestos que estaba adelante en el templo de rodillas, no podía ni voltear a ver el templo, pegándose en el pecho y diciendo, ten misericordia de mí, soy un pecador. Un recaudador de impuestos era una persona de la misma nación de Israel que se estaba dejando sobornar por Roma para cobrarle impuestos a su propia gente. Era un usurero que se quedaba con gran parte de esa ganancia y gran parte para Roma, pero gran parte para él. Imagínate cómo los odiaban. Y Jesús contó esa parábola y le dijo, había un tipo que estaba así, de rodillas, llorando, diciendo, no soy nada, soy una basura, mientras que había un fariseo atrás diciendo, gracias que yo no soy como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo, etcétera, etcétera. Y Jesús dijo, de cierto les digo que se fue más justificado el gran pecador que el fariseo que estaba atrás. ¿Y sabes cómo lo odiaban a Jesús por decir eso? Eso si eres fariseo, ojo, si tú tiendes al legalismo, cuidado con el orgullo, que fue el primer pecado en el universo, el pecado de Satanás, el que quiso ser como Dios. O a lo mejor tiendes más a la lujuria, como yo tiendo más a la lujuria. O sea, quizás tú eres el tipo de la persona que dice, las reglas no aplican para mí, pues ¿qué pasa? Yo soy mexicano, pues una mordida aquí, o no pasa nada si echo un ojito por acá, si cruzo una raya por aquí, si rompo la regla. Eso, ten cuidado, porque eso puede cegarte hasta el punto de hacer que te pierdas, que te vuelvas tan orgulloso como el legalista lujurioso. Todos estamos mal. Berito dice, no, ya leí esto. Adri, ¿puedes repetir? Correcto. Capacidad intelectual, Adri. Estamos hechos imagen y semejanza de Dios. En el hebreo, cuando Dios dijo eso en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y desde ahí vemos la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La palabra en el hebreo que imagen quiere decir espejo, y la palabra semejanza quiere decir molde, como cuando es un pastel. Somos como Dios en esos 3 formas. A ver, leer la Biblia a diario es como leer el manual para una vida de paz. Y es más que eso, es la forma en que conocemos a Dios. Ok, si leemos las cosas fuera de contexto, hacemos quedar mal a Dios. ¿Cómo saber distinguir lo que viene de Dios y lo que no? Hay que conocer su palabra, Marlene. Te invito a que te unas al reto, lee la Biblia, tengo la guía gratis aquí en todas mis redes y doy videos explicativos diarios. La Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿La Trinidad no es cuerpo, mente y espíritu? No, no. No, de hecho la Biblia
utiliza diferentes formas para referirse al hombre o a la mujer interior, al ser humano interior, con la palabra corazón, con la palabra mente, con la palabra alma, y en realidad son intercambiables. No puedo, tanto en el hebreo como en el griego no podemos hacer una división muy específica. Estamos leyendo en ese momento, creo que era Segunda de Crónicas 10 al 12. Ok, vamos a darle porque si no, no terminamos. Punto número 3. Segundo punto, tercer punto. Egipto entra a Jerusalén, se lleva los tesoros del templo, los tesoros del palacio y también los escudos de oro que había hecho Salomón. Roboam los reemplaza por escudos de bronce. La época de abundancia terminó, la paz desapareció, pero cuando Roboam y los líderes se humillan, Dios no elimina inmediatamente las consecuencias. Jerusalén no es destruida, porque Dios quiere enseñarle la diferencia entre servirle a Él y servir a cualquier otro señor. A lo mejor estás viviendo en este momento consecuencias de tus propios pecados o de tus propios errores o estupideces. A veces son todo lo malo que ocurre en el mundo, no lo causó Dios, lo causaron nuestros pecados o nuestros errores, o los pecados o los errores de alguien más. Y a veces Dios nos deja experimentar eso para poder enseñarnos más a cómo convertirnos y ser como Él. Un Dios que dice que Él es quebrantado de corazón. Dios está cerca del quebrantado de corazón, dicen los salmos. Porque Dios quiere enseñarles esa diferencia y servir a ¿cuál es la diferencia entre servir a Él y a cualquier otro señor? Hay lecciones que solo aprendemos cuando descubrimos que aquello en lo que confiábamos nunca podía sostenernos. A veces Dios te va a quitar lo que tenías porque te ama. Y no podemos generalizar. Sí puede ser tu salud, sí puede ser tu riqueza, sí puede ser tu posición. No lo sabemos. Tenemos que recordar que somos seres finitos que vamos a morir. Una cosa sí te digo, que cuando empecé este estudio cronológico de la Biblia este año, como les comenté hace un par de episodios, yo pensé en parar el proyecto cuando diagnosticaron a mi esposa Pamela con cáncer. Yo dije, no puede ser. Pero ella me comentó, no puedes parar. Dios te dijo que lo hicieras y hay gente que lo necesita. ¿Y qué tal si esto es parte del proceso? Y sí te puedo decir una cosa, yo sigo pidiendo por sanidad total al 100% de su cuerpo, utilizando la quimioterapia que estamos yendo, utilizando los tratamientos, comemos súper sano, todo. Pero si es voluntad de Dios que continuemos en este proceso, voy a confiar en Él. Confío en Él todos los días. O sea, tengo que ser muy honesto contigo. Es un caminar muy, muy difícil porque desde ahorita yo tengo que llevarle a Dios todos los días una oración y es decir, Señor, ¿te vas a llevar a mi esposa? ¿Y me voy a quedar yo solo? ¿Y estoy llorando mi luto desde ahorita? ¿No vamos a volver a tener lo que teníamos antes? Número 1. Número 2, la vas a restaurar, pero no va a quedar igual que como estaba antes. Tendré que asimilar ese cambio. O número 3, la vas a sanar totalmente y esto va a ser algo del pasado. No lo sé. No lo sé y no le debo nada a Dios. Ella hizo lo más importante, que es, aparte de darme vida, darme salvación. Acuérdate que somos forasteros en este mundo. Vivimos en un mundo roto. Vivimos en un mundo que es una zona de guerra por nuestra culpa. Acuérdate que la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, entró al mundo en el momento que Adán y Eva, nuestros tatarabuelos, decidieron desobedecer a Dios. Así como si tus padres deciden tirarse a la adicción, tú no tienes el derecho de decirle a Dios, ¿por qué, Dios? Es culpa de tus padres, es culpa de todos nosotros, el mundo roto en el que vivimos. Entonces lo que sí debemos hacer es decir, Jesús, mi vida es tuya, confío en ti, y esa es mi oración todos los días. Gracias por crearme. Antes de comer es mi oración con Pamela. Gracias por crearnos, gracias por darnos vida, gracias por darnos salvación, gracias por tu provisión, gracias por tu amor, y te pido que la sanes al 100%. En el nombre de Jesús. No, Javi, ni yo soy Dios, ni somos parte de Dios. Dios es un ser, la primera causa de todas las cosas, como decía Aristóteles, el primer motor que creó todas las cosas. Déjeme terminar aquí y luego me meto a los comentarios un poquito.
El filósofo danés Søren Kierkegaard escribió que la vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero tiene que vivirse caminando hacia adelante, porque somos seres finitos que vivimos en el tiempo y el espacio. Él escribió esas palabras después de romper el compromiso con la mujer que amaba, convencido, equivocada o correctamente, de que Dios lo estaba llamando a otro camino. Durante años vivió con el dolor de esa decisión y solo con el tiempo reflexionó sobre cómo muchas experiencias adquieren sentido después de haberlas atravesado. Eso fue exactamente lo que vivió Roboam. Primero perdió, después obedeció, luego fue humillado y finalmente comenzó a volver su corazón hacia Dios. Mientras preparaba este episodio, pensaba otra vez en Pam. Claro que extraño ir al gimnasio con ella y sigo orando para que ese día vuelva, pero si vivo intentando recuperar únicamente lo que perdimos, puedo perderme lo que Dios está haciendo hoy. Ahora, quizás no vamos al gimnasio, pero salimos a caminar. Hacemos un ejercicio en la mañana, un calentamiento ahí de estiramiento, de movilidad, en unos 15 minutos. Es diferente. Muchas veces estamos más separados físicamente en nuestra lucha. Ella tiene su lucha, yo tengo la mía. Pero espiritualmente estamos más cerca de Dios que antes. Y te voy a decir algo, hoy tengo más empatía y más compasión por otros que antes. Y aunque nunca habría escogido este camino, sí puedo decir que Dios ha caminado con nosotros en cada paso. Y quizás tú también estás intentando recuperar algo, una relación, la salud, un sueño, una etapa de tu vida. Pero recuerda cómo empezamos. Y estas son las notas, les recuerdo del episodio que va a salir más tarde hoy. Yo también quisiera volver a caminar con Pam como antes y espero que ese día llegue, pero mientras tanto, Dios nos está enseñando que hay una caminata que nadie nos puede quitar y es la que hacemos con Él. Quizás hoy la pregunta no es, Señor, ¿cuándo me devolverás lo que perdí? Sino, ¿qué quieres formar en mí mientras camino contigo en medio de esta pérdida? Estamos estudiando, Adri, si me pueden ayudar aquí, que es segunda de Reyes, ¿no? De 10 al 12. Deseo la guía gratis, bendiciones. Claro que sí, Chapis. Es despuesdemorir.com/Biblia. ¿Una parte es igual a todo? No, una parte es una parte del todo. Dice aquí Javi. Ok, saludos. Déjenme ver si tiene algún otro comentario antes de dar la vuelta final. Muchas gracias, Adri. Gracias ahora por Pamela, por favor. ¿Qué día van a hacer la lectura de la Biblia? Todos los días, Suri. Todos los días. Está en mis redes sociales. Si quieres seguirlo de forma organizada, puedes ir a YouTube. Ahí está por lista de reproducción. Empezamos desde Génesis 1. Vamos en el episodio 175 hoy en día. Y todos los días hago un video explicativo de 6 a 8 minutos. Dice este usuario, aunque he comprendido que cometí muchos errores, me da vergüenza y dolor. Claro que sí. A todos nos da vergüenza y dolor los errores que hemos cometido y los pecados más todavía. La esencia de Dios está en ti. Estamos hechos imagen y semejanza de Dios, pero ojo, no somos Dios. Deseo la guía gratis, bendiciones, gracias. La mayor debilidad del ser humano es la carne, los pecados sexuales, y Dios lo sabe. La mayor debilidad del ser humano es el orgullo. Sí, la carne sí, correcto, pero el orgullo es lo más peligroso. Ok, creo que ya son todos los comentarios. Me llamo César, vivo en Texas, en el área de Dallas, Texas. Soy mexicano, pero vivo acá desde hace 20 años. Vamos a una iglesia cristiana y los invito a que se unen a nuestra lectura todos los días. Voy a hacer una oración que también sale del guión que tengo para el episodio de hoy. ¿Listos? Señor, hay pérdidas que todavía no entendemos y muchas veces nuestra primera reacción es pelear, luchar, guardar eso que perdimos, controlar o intentar recuperar lo que se fue. Enséñanos a confiar en ti cuando el camino no tiene sentido, papá. Forma en nosotros un corazón humilde que dependa más de tu presencia que de nuestras circunstancias. Y ayúdanos a descubrir que aún en las pérdidas tú sigues caminando con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y tú? ¿Sigues intentando recuperar lo que perdiste o ya empezaste a caminar con Dios en medio de esa pérdida? Yo viví un tiempo en Jalisco, correcto, viví en Guadalajara unos 8 años.
¿Alguna congregación que recomiende? Claro que sí, mándame un mensaje para recordarme. Hay una iglesia que se llama Fuente de Vida, que queda creo que en La Estancia. Un querido amigo mío es el pastor, se llama Oscar. Con mucho gusto te mando información. Sigues ahí en mi querido Guadalajara. Lo más importante a todos los que están uniéndose en este momento, para terminar, especialmente a los que no estás seguro qué pasaría si tu vida terminara hoy, te lo voy a hacer esa pregunta. ¿Dónde irías si terminara tu vida hoy? Billy dice, Dios camina con nosotros en medio del desierto, correcto. ¿Dónde irías? ¿Crees en el cielo o en el infierno? ¿Crees en Dios? Tiene que haber un primer motor, una primera causa de todas las cosas. Hasta los científicos que no creen en Dios hoy en día están de acuerdo que el universo tuvo un inicio. Están de acuerdo a la teoría de relatividad de Einstein, que el tiempo, el espacio y la materia son correlativos, tuvieron un comienzo. Y pueden medir a través de diferentes formas que eso vino desde un punto singular. Los que no creen en Dios le llaman el Big Bang. Los que creemos en Dios, creemos en Génesis 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios creó todo lo que existe. Utilizando las leyes de la lógica y las leyes de la ciencia, de la causa y el efecto, podemos deducir que en este universo donde hay orden, donde hay conciencia, donde hay intelecto, donde hay libre albedrío, donde hay emociones, tuvo que haber un diseñador que tiene características similares a las nuestras. Marilu, no, todos somos discípulos de Jesús. Yo soy un líder en mi iglesia, pero todos somos llamados a ser pastores de ovejas. Todos somos ovejas y estamos llamados a cuidar a otras ovejas. Todos estamos llamados a seguir a alguien que te guíe, a caminar con alguien más junto a ti, a otra oveja, y a guiar a otras ovejas. Qué bueno que crees en Dios, Patricia. Gracias, Marilu. Adelante. Y si te vas a mi TikTok, si estás viéndolo aquí en TikTok, hay uno de los 3 videos que tengo etiquetado hasta arriba. Es cómo compartir tu fe, y voy por un guión con preguntas que le hago a la gente, que es lo que voy a hacer a partir del año que viene. Conversaciones con gente que no cree en Dios o que no sabe lo que cree de Dios, para llevarlos a que conozcan a Jesús. Y son esas preguntas que te estoy haciendo. Si crees que el universo tuvo un comienzo, como la mayoría de los científicos lo creen, si crees que Dios existe, te pregunto lo siguiente: ¿crees que Dios es justo? ¿Crees en la justicia? Chapis dice, desde que Dios me dio la oportunidad de conocerlo, mi vida cambió mucho, sé que Él me escogió por algo. Así es. Dios nos ama. ¿Tú crees en la justicia? Todos creemos en la justicia. Todos creemos en los siguientes 4 puntos cardinales. Imagínate como si fueran manecillas de reloj, a las 12, a las 3 de la tarde, o sea, el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. El primer cuadrante es todos creemos que tenemos un origen de alguna forma. Todos nos preguntamos de dónde vine. Segundo cuadrante, todos nos preguntamos hacia dónde voy. Después de morir, ¿qué pasa? Tercer cuadrante, todos sabemos, creemos en la justicia, todos sabemos que hay cosas que están bien y que están mal. Y último cuadrante, todos creemos que tenemos significado. Si te das cuenta, el resto de la creación, los objetos inanimados no tienen eso, los animales no tienen eso, tienen cierto grado de emoción, cierto grado de pensamiento, Dios los creó, pero no a su imagen y semejanza. No se rigen por el instinto, no tienen el libre albedrío que nosotros tenemos, por ejemplo. Entonces, si Dios es justo, ¿tú crees que Dios juzgará lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal? Un Dios perfecto, un juez perfecto, lo haría, ¿no? Y Dios es perfecto, no solamente en su carácter, sino en su conocimiento. Es omnisciente, es omnipresente, es infinito. Entonces Dios tiene que juzgar cada una, no solo de nuestras acciones, sino de nuestras palabras y nuestros pensamientos. Acuérdate que Jesús nos la puso aún más difícil. Dijo, tú has escuchado, no cometerás adulterio, pero yo te digo que si ya deseaste a alguien en tu corazón, ya cometiste adulterio con esa persona. Dice Marilu, soy católica, pero me encanta todo lo relacionado con Dios y tengo un propósito. Así es. Jorman, ¿el terremoto en Venezuela es castigo de Dios? No lo creo. Número 1, no lo sabemos, Jorman. Gracias por esa pregunta tan profunda. Pero número 2, no lo creo.
Yo creo que es una consecuencia del mundo quebrado en el que vivimos. Como les comentaba, la segunda ley de la termodinámica, de la entropía, yo estoy convencido que entró con el primer pecado de Adán y Eva, y hoy tenemos sufrimiento, enfermedad, muerte, como una consecuencia natural del mundo en el que vivimos. Jorman, por fin alguien sensato. Sí, claro, te mando un fuerte abrazo, Jorman. Entonces, ese es un gran problema. Si Dios es perfectamente justo y nos va a tener que juzgar, ¿tú crees que eres una buena persona? Todos decimos, sí, porque nos comparamos con Hitler. Somos buena persona. Nos comparamos con alguien peor. Así de hipócritas somos. Dice Fernanda, aún me aferro a lo que he perdido porque tengo miedo al sufrimiento y a la tristeza. Aún soy débil. Fernandita, entrégaselo a papá Dios. Entrégaselo a Dios. Si abres las manos, Dios te va a dar algo más hermoso. Y te va a hacer más fuerte y te va a hacer más compasiva con otra gente que está quebrada como tú. Jorman dice, estamos sufriendo mucho aquí en mi país para que vengan a decir que Dios nos está castigando. No. Dios no está castigando. Dios está cerca del corazón quebrantado. Jesús está ahí para que la gente le conozca. Acuérdate que Dios mismo se bajó de su trono y vino a morir en una cruz por nuestros pecados. Y es la siguiente parte del mensaje. Por la desobediencia pasan cosas que creemos que es castigo. Sí, correcto. Y aquí es donde dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al final de nuestra vida necesitamos todos un castigo. Todos hemos pecado. Todos. Todos merecemos estar lejos de la perfección de Dios. Pero Dios nos amó tanto que dijo, no quiero que hagan eso, yo voy a tomar tu lugar en esa cruz. Y legalmente resolvió el problema que tenía ese juez perfecto. Legalmente ahora puede perdonarnos lo que ansiaba hacer, que era perdonarnos. Y si tú crees eso, Dios tomó todos sus pecados en esa cruz. Y si Dios tomó todos sus pecados, al momento de tú dejar este mundo, ¿a dónde te irías? Directamente a la presencia de Dios, al cielo. Tú puedes tener certeza total de que si tú dejas este mundo hoy, te vas directamente al cielo. Y si eres su hijo, eres su hija, Él jamás te abandonará. Jamás nadie te arrebatará de su mano. Jorman dice, muchos supuestos cristianos solo nos señalan y nos dicen que es castigo de Dios. Siempre va a haber fariseos, Jorman. Siempre los hubo en el tiempo de Jesús y son los que crucificaron a Jesús. Dios no castiga a nadie, eso está mal. Jesús no predicó un Dios juez. Dios es un juez perfecto y toda la Biblia nos enseña que Dios tiene que castigar el pecado, Jorman. Entonces, no en este momento, pero al terminar nuestra vida, todos tenemos que encarar a Dios y dar cuentas por cada acción, palabra y pensamiento que hemos tenido. Imagínate la vergüenza de eso. Porque no hay ni una sola persona que no haya pecado. Todos. Hasta la abuelita más buena tiene esqueletos en el closet. Pero Jesús ya pagó por esos pecados. El cielo no está lleno de personas buenas, porque nadie es bueno. Cuando te preguntan, oye, si hay un monje tibetano que es muy bueno, que no cree en Dios, ¿a poco se va al infierno? Falacia, no hay monje tibetano bueno, todos somos malos. El cielo no tiene personas buenas, el cielo tiene personas perdonadas. Perdonadas. ¿Cómo me puedo dar cuenta, dice Jamel, que puedo dedicarme más a Dios? Simplemente pídele a Dios que se acerque a ti y conócelo a través de su palabra. Únete a nuestro reto de leer la Biblia en un año. Te va a tomar 15 minutos al día. Escúchala por audio, si te cuesta trabajo leerla, y escucha mis videos explicativos diarios, que son como de 6-7 minutos diarios. Aún si somos salvos, nos juzgará Dios. Adri, para los que somos salvos, tendremos un juicio para los justos por las obras que hiciste en este mundo. Todo lo que no hiciste, todo lo que hiciste que se va a quedar en este mundo, será quemado, pasado por fuego. Pero tu salvación, esa nadie la puede tocar, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Flor dice, lo ideal es creer que en el único Dios, pero ¿crees que es mejor practicar alguna religión que ninguna? No. No, porque los fariseos practicaban la religión del judaísmo
Y les dijo Jesús que iban a acabar en el infierno. A los mismos israelitas judíos, imagínate. Hay solamente una religión verdadera y es Jesucristo, el cristianismo bíblico. Dice Abigail, ¿hay alguna perspectiva acerca de la reencarnación? Abby, la reencarnación es una idea que se le ocurrió a alguien, no está en la Biblia. Yo me acuerdo que escuché un tipo una vez, un gurú, disque gurú, que decía que era como el mejor de los gurús porque había tenido 300 reencarnaciones. Y yo me preguntaba, pues, ¿quién se las contó? Los que te dicen, no, que la reencarnación, ¿tú te acuerdas de la última vida? Nadie se acuerda de la última vida. La reencarnación no existe. Dice la Biblia que está destinado para que todos los mortales dejen este mundo una vez y después el juicio. Y en ese juicio tú vas a tener que pagar por tus pecados o Jesús estará ahí como tu abogado para decir, no, ya los pagué por esa persona que tuvo fe en mí. Los quiero mucho a todos, ya me voy, falta un minuto, les mando un fuerte abrazo. Termino con esta pregunta, ¿sigues intentando recuperar lo que perdiste o ya empezaste a caminar con Dios en medio de esa pérdida? Te leo en los comentarios, seguimos por aquí, mañana seguimos caminando, suscríbanse. Recuerda que la respuesta, ¿qué pasa después de morir?, empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios. Gracias, Adri, un abrazo, bendiciones. Gracias. Hasta luego a todos, nos vemos, déjenme, me voy de YouTube. Hasta luego, YouTube. Bendiciones, Adle, gracias. Nos vemos en la próxima. Espero sus mensajes. Chao.